más allá. No es un monólogo, es código abierto. Hablamos con todos para que tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, 96.3. Continuamos en Código Abierto, 24 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Me acompaña Javier Ranaldi, director de Educación de Gestión Privada de la provincia de Buenos Aires, un cargo provincial importante de Javier, necochense, él de toda la vida. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Alejandro? Muy bien. Javier, bueno, conocido el ámbito del periodismo, tenés un pasado en Ecos Diarios. Sí, cuando era chico, no, a los 20 más o menos hice periodismo deportivo, escribía notas ahí. No, porque cuando trabajaba en el diario aparecían fotos y aparecían fotos de equipos de fútbol. Sí, jugaba para el Eco, sí. ¿Qué recordás? Bueno, en esa época jugábamos contra el LU13. Claro, sí, el clásico. Era el clásico, sí. Exactamente. También en el mundo de la educación, de la política. Javier, vos sos nacido en Necochea, contanos un poco. Sí, yo nací en Necochea, nací en Necochea y estudié en Mar del Plata, como casi todos los que nos tenemos que ir a estudiar en algún lado, que rumbeamos La Plata, Bahía o Mar del Plata en esa época. Bueno, y Tandil ahora. Claro. Sí, yo estudié filosofía en Mar del Plata y estudié ciencias de la educación acá en Necochea. Muy bien, excelente. Bueno, ¿y tu desarrollo académico cómo fue? ¿Has sido profesor? Yo soy profesor de Psicología y Ciencias de la Educación, egresado acá del Instituto 163, ahí que funciona en el Colegio Nacional, una unidad académica. Y después terminé de estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy licenciado en filosofía. Y mi trayectoria en educación es, profesor de los distintos niveles, primero en secundaria, después en superior. Y después fui convocado para ser jefe distrital en Tres Arroyos en la época de Scioli, en 2000, mirá vos, Scioli. En Scioli 2007-2015 fue gobernador, digamos. Bueno, pero yo fui en la segunda, 2011. 2011-2015. Después porque yo soy inspector, concursé para inspector en el 2009. Ajá. Inspector titular de educación secundaria, así que volví a mi cargo de inspector acá en Necochea hasta que me convocaron de nuevo en la gestión de Kicillof, primero para ser distrital de acá de Necochea y después para ser regional en la región 21, que también está Tres Arroyos, ¿no? Donde yo ya había estado. Y bueno, y después en un momento determinado, hace 2 años, va a ser 2 años, el ministro Sinioli me convocó para esta función en el segundo periodo de Kicillof para asumir esta función de hoy que la verdad que es un gran desafío, pero bueno, que asumimos con la mayor dignidad posible. Perfecto. Director de Educación de Gestión Privada. Bueno, contanos cuál es el alcance de esta... Todas las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene... Contanos. Un 30% de la educación de la provincia de Buenos Aires es privada. Ajá. Tenemos alrededor de 6.500 escuelas y tenemos aproximadamente 1,5 millones de alumnos. Todos los niveles, modalidades, porque tenemos escuelas de especial. Tenemos un CEF también, que es privado, el único CEF de la provincia privado que está en Olavarría, me parece, sí, en Olavarría. Y bueno, y tenemos muchos institutos superiores, institutos técnicos. Bueno, la cosa es que desde la Dirección de Educación Privada nosotros lo que hacemos es gestionar todo lo que tiene que ver con la educación privada, que si bien los lineamientos curriculares y lineamientos provinciales atraviesan, son los mismos para estatal que para privada, bueno, nosotros gestionamos todo lo que tiene que ver esa relación entre los propietarios y los docentes, los propietarios y las escuelas, porque las escuelas no son de propiedad del Estado como si en el Estado, sino que tienen propietarios. En muchos de esos casos puede ser las iglesias evangélicas, católicas, pero también propietarios privados, también cooperativas, también de gestión social. Digamos, hay una panoplia, ¿no? ¿Cambia mucho si tenés que relacionarte por los dueños, digamos, con lo que es con la iglesia o con ya un dueño más por ahí privado? No, lo que cambia es que sumás un actor más a la discusión y a los consensos, digamos. Nosotros tenemos consejos consultivos que se arman 2 o 3 veces al año, como generales, pero después con comisiones que van trabajando distintos temas, como si fuera la comisión de salario cuando se reúnen los gremios, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos diversos temas con
En ese consejo consultivo participa el SADOP, básicamente, que es el sindicato, de docentes privados, y las asociaciones, sus distintos representantes, que son unas cuantas. Y bueno, trabajamos los distintos aspectos que tienen que ver con lo normativo, que tienen que ver con aranceles, que tienen que ver con diversas cuestiones. Porque vos viste que, a veces digo esto para aclarar, a veces se piensa que la educación privada es autosustentable, ¿no? Claro. Que son los dueños lo que... Y en realidad todos los que mandamos, o mandan, porque en realidad yo no he mandado a mis hijos a educación privada, son todos de educación estatal, pero todas las personas que mandan a un hijo a una escuela privada, en realidad están mandando a un hijo a una escuela que tiene seguramente un aporte del Estado. Del Estado, claro. Ese aporte significa el sueldo de los docentes. En algunos casos del 100%, en otros del 80%, el 60%, claro. Hay diversos porcentajes. Pero en casi todas, te diría que de las 6.500, 6.600 escuelas que tenemos, el 75% de esas escuelas tienen aporte. Y muchas otras están solicitándolo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, es una situación difícil, ¿viste? Seguro. Y que están atravesando las escuelas porque las familias quizás no pueden pagar las cuotas como podían pagarlas, les subieron mucho los gastos fijos, los servicios, y entonces están atravesando una situación difícil y vienen por más aporte. Las que tienen piden más y las que no tienen lo piden. Claro. Y bueno, y ahí vamos administrando de acuerdo al presupuesto, que por supuesto es finito, ¿no? Para tener una escuela privada, ¿hay que hacer un trámite, digamos? Claro, hay que hacer un trámite. No es que yo quiero, voy, abro y... Y tenés que cumplir ciertos requisitos. Ajá. Tenés que tener un edificio acorde, tenés que tener la propiedad del edificio o el contrato del alquiler. Y tenés que cumplimentar ciertas cuestiones que se van que se van atravesando. Primero, desde el punto de vista contable y claro. Jurídico, como cualquier empresa. Y segundo, aspectos que tienen que ver con lo pedagógico. Van los supervisores del nivel y supervisan el edificio, supervisan las condiciones. Hay un cierto trámite. Hay unos cuantos pedidos de apertura. Y hay muchas que funcionan sin número de DGEP. Es decir, funcionan y no tienen reconocimiento todavía de la DGEP porque falta cumplimentar algunas cuestiones. ¿Y en esos casos? Y en esos casos después terminan pidiendo una convalidación del título. Si es secundaria, una convalidación del título. Claro. Se hace por excepción. En muchos casos, si el trámite está avanzado, bueno, se ve cuánto les falta y cuánto no. Y en otros casos, directamente cuando se detectan, se les prohíbe matricular al año siguiente. Claro. Lo que pasa es que siempre hay que ser muy cuidadoso porque en el medio hay alumnos, hay pibes, hay familia. No los puedes perjudicar por la inoperancia o por la irresponsabilidad de un propietario. Y si estos dueños de escuela quieren dictar alguna materia especial que no está dentro de la currícula bonaerense. Se llaman extraprogramáticas. Generalmente se dictan extraprogramáticas y eso hace que la oferta de la escuela esa tenga cierta característica y sea más atractiva o no. Claro. Y por esas extraprogramáticas también pueden adicionar un plus al arancel que tienen que cobrar, porque el arancel está relacionado al aporte que tiene la escuela. Si la escuela tiene un aporte del 100%, tiene un arancel. Si tiene del 80%, claro. Otro y así. Bien. Por supuesto, sí, se llaman extraprogramáticas. Y esas no van, en el caso de secundaria, que es donde se emite el título, no figuran en el diseño curricular del título cuando vos te dan, ¿viste? El analítico, sí. Sino que figuran en observaciones. En observaciones, bueno, cursó jardinería, cursó formación religiosa. Bien. 10 puntos. Javier, ¿ha bajado mucho la currícula de las escuelas privadas en los últimos años? ¿La matrícula? No. Sí, la matrícula. No bajó. La verdad que no. No bajó en lo que suponíamos. La verdad que viene haciendo un recorrido normal, digamos, como todos los años, con las subas y las altas. Las altas y las bajas, quiero decir. No, nosotros pensábamos que sí, porque realmente... Lo que vemos es esto, que hay más becados. Ajá. Y que hay un retraso en el pago de las cuotas, por lo menos nos manifiestan eso los propietarios, pero no ha sido, digamos, nosotros pensábamos que iba a haber un traslado de matrícula de educación privada a la educación estatal, que no fue tal.
10 puntos. Javier, y bueno, ¿y cómo es trabajar desde el conurbano hasta Bahía Blanca, Sí, hasta sí. Junín, digamos, pues son distintas realidades? Sí. Las escuelas privadas no son en todos lados iguales tampoco, ni el nivel de gente por ahí que No, no, socioeconómico claro, al que claro. va, digamos, ¿cómo haces para amalgamar Y bueno, los es lo que tiene diferentes criterios, ¿no? la provincia de Buenos Aires tiene eso también en educación estatal, ¿viste? Sí, La provincia de Buenos Aires tiene eso, que tiene un JRIM, esos jardines de matrícula mínima rurales que tienen 2 alumnos, claro. y tiene escuelas que tienen 1.700, 2.000 alumnos, como la técnica de Tandil. Nosotros tenemos una diversidad enorme también de características. Hay muchas, uno a veces tiene el imaginario de que la escuela privada es un mundo aparte, y en Claro. realidad pasan las mismas cosas que pasan en la escuela estatal, sufren las mismas cuestiones. Hay muchas que realmente, sobre todo las que tienen el 100% de aporte, las que tienen cuota cero, que tienen exactamente las mismas, padecen las mismas cuestiones que padece la educación estatal, los mismos conflictos, las mismas peripecias, pero también tienen los mismos logros. La verdad que nosotros hemos logrado que, bueno, ahora me fui por la rama. Nosotros hemos logrado como propuesta que suceda exactamente lo mismo que sucede en la escuela estatal y en la escuela privada, desde lo pedagógico, digo. Ajá, bien. Porque a veces había como una de las cosas que nos propusimos cuando llegamos hace 2 años fue desburocratizar la DIGEP, estamos en ese camino, articular con todos los niveles y las modalidades, es decir, que suceda lo mismo, trabajamos, nuestros supervisores no son invitados a trabajar, sino forman parte de los equipos de trabajo de cada nivel y cada modalidad. Y después la territorialidad, a estar en todos los lugares, en toda la provincia. Las 3 cosas las estamos llevando adelante, falta todavía. Pero con respecto a la diversidad, tenemos escuelas que tienen, por ejemplo, cuotas de $1.000, Claro. $1.100. Esas no tienen aporte, por supuesto, Claro. que son bilingües. Sí. Que tiene- ¿Bilingües qué significa? No es que Bilingüe- se le da inglés, sino que... Sí. Lo que pasa es que a veces hay muchas escuelas que se dicen bilingües porque tienen un refuerzo de inglés, Claro. o más inglés que las demás. Pero hay otras que son las verdaderamente bilingües, que tienen un proyecto distinto y un calendario distinto. También. Mirá, Ellos tienen las vacaciones de verano, en realidad las tienen en el invierno, en el invierno. porque generalmente viajan y hacen intercambios. Es otro mundo. Es otro mundo, claro. Pero ellos lo que tienen es la clase de matemática que tienen en español, Sí. bueno, la misma la tienen en inglés. Mirá. Cada cosa se repite en los 2 idiomas. Los 2 idiomas. Esas son las verdaderas escuelas bilingües, hay unas cuantas, generalmente no, todas, son sin aportes y bueno, y tienen una cuota muy alta. Y están generalmente allá cerca de la zona norte de Buenos Aires, ¿viste? Pilar, Escobar, San Isidro, bueno, Claro. toda esa zona. La verdad que hace poquito estuve en una, yo nunca había estado en una escuela de esas características, en el San Andrés. Sí. San Andrews. San Andrews, claro que sí. Conocieron un equipo de rugby, aparte. Sí, claro. Bueno, cuando entras vos ves canchas, es otro mundo. Pero estamos en ese lugar y estamos en una escuela que fuimos hace poquito, en Patagones, una Claro. escuela católica que tiene, que es muy, muy humilde y que tiene mucha Sí. matrícula y que trabaja, digamos, tenés los 2 extremos. Y es lo que tiene la provincia de Buenos Aires, esa diversidad tan grande de tener, digamos, primero, el sistema educativo más grande de América Latina después del de San Pablo, Después del... Mira. y después que tiene esa concentración de que el 75% de la población está en el 5% del territorio. Claro. Y eso también es una característica difícil de llevar, distinta. Y bueno, estamos recorriendo y la verdad que sorprendiéndonos y trabajando todos los días. Bueno, vos verás, si ves las redes, hemos recorrido todo. Estábamos hablando el otro día que nos falta llegar a Trenquelauquen, a la parte que Claro. está sobre La Pampa. Esa parte nos falta, que estamos planificando ir ahora en noviembre. Bien. Javier, ¿y cuáles son los desafíos de la educación para lo que se viene con todos estos avances tecnológicos que llegan hoy, que los chicos son esponjas, reciben toda esa información mucho más rápido que nosotros? Sí, tenemos diversos desafíos. Uno hacia adentro del sistema, como vos decís,
se están planificando a partir de este año, todo el año que viene se va a seguir planificando para implementarse en el 2027, nuevos diseños curriculares de secundaria que ya tienen casi 20 años. Claro. En esos nuevos diseños curriculares, si bien la tecnología ha ido atravesando, porque tenés materias relacionadas con la tecnología y por supuesto se van modificando y adaptando a los nuevos tiempos, bueno, va a haber específicamente esa tecnología, la inteligencia artificial atravesando, digamos, de manera transversal todas las materias. Por supuesto también se está hablando de matemática financiera, claro. Se está hablando de educación emocional, aunque nosotros la educación emocional la trabajamos en la ESI. En la educación sexual integral nosotros ahí trabajamos educación emocional, entre otras cosas. Pero bueno, que también a ESI atraviesa, por supuesto, todas las asignaturas de cada nivel. Pero tenemos un grave problema, que es, y esto es bien coyuntural y bien actual, es la deserción absoluta del Estado Nacional. Claro. Vos fíjate que lo que presentaron, este presupuesto que acaba de presentarse, sí, lo que hace es, el año pasado estuvieron un poquito menos arriesgados, igual nos aprobó, pero suspendía la obligación del Estado de financiar la educación nacional. Ese 6%, sí, un 6% que vos sabés que está por ley desde el 2005, el financiamiento, que se llegó 2 veces, en el 2012 y en el 2015, 2 veces se llegó nada más al 6%, pero después se anduvo cerca, se anduvo en el 5,7, en el 5,8, claro, en el 5. En la época de Macri se bajó, empezamos con el 4 y después terminó en el 3 y pico. Habíamos arrancado del 2 en el 2005, el 2%. Bueno, eso ahora ya no es que se suspende, sino que se elimina. Se elimina esa obligación del Estado de garantizar la educación. Pero además, también se elimina el 0,2% de los ingresos brutos que iban al INET, a la educación técnica. Mirá. Vos te acordás, no sé, vos sos joven, pero igual sí, pasaste, sos joven, pero no tanto tampoco. Claro, no. Pasaste por la etapa del menemismo y de la destrucción, sí, de la escuela técnica. La escuela técnica había quedado vaciada totalmente. Vaciada, sin recursos. En los edificios. Le habían sacado un año. Sí. Bueno, hasta que apareció nuevamente el financiamiento del INET por la ley de financiamiento de educación técnica también del 2005. Se hace el financiamiento de educación técnica y empieza a recuperar la escuela, básicamente primero en recuperar lo edilicio y lo tecnológico más fuerte, pero después ya solventando proyectos innovadores, y la escuela técnica volvió a tener el auge que supo tener antes. Exacto. Bueno, ahora se espera de nuevo esto, porque además, desde el financiamiento, también se está hablando, lo escuchaba Ludovico Grillo, que es el director del INET actual, que su idea es volver a sacarle un año a la educación técnica, para que quede igual que la educación secundaria orientada. Eso te daba un título, digamos, para lógico, chicos. te sigue dando un título, y lo que hacen es reducir la carga horaria. Lo que quiere decir es sacarle un año, quiere decir desprestigiar a los nuevos técnicos, digamos, sacarle, claro, ese prestigio y esa excelencia que pueden tener un técnico a partir de su formación. Bueno, es una lucha, porque además tenemos no solamente el de financiamiento que aparece en el presupuesto presentado, nacional, sino que en la realidad estamos 12 billones de pesos abajo en la provincia de Buenos Aires, que debería haber recibido, no, en realidad todas las provincias, pero la de Buenos Aires es una de las más castigada, y eso evidentemente afecta completamente a la provincia en todos los aspectos, porque el gobernador tiene como esa impronta de seguir invirtiendo en educación, pero bueno, una cosa es invertir cuando vos tenés además un apoyo del Estado Nacional, y otras cuando solamente queda en lo tuyo. Se suspendieron 2.000 obras en la provincia de Buenos Aires, de las cuales más de 80 eran escuelas. Y aún así se siguen inaugurando escuelas, vamos por casi 280, y a fin de año dicen que vamos a llegar a 300. Así que ojalá
Ojalá, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Excelente. Gracias a vos, Alejandro. Que nos has brindado, Bárbaro. Así pasó Javier Ranaldi, director de Educación de Gestión Privada por Código Abierto. Un poquito de música y volvemos para el cierre. Lo que se dice, lo que no se dice y lo que alguien no quiere que sepas. Código Abierto en el 96.